Los años 80 nos dieron películas de Hollywood tan controvertidas que México las prohibió mientras otros países las veían sin problemas. Y créeme que lo que vas a descubrir ahora te va a sorprender completamente. La última tentación de Cristo, de 1988, encabeza nuestra lista como la película de Hollywood más odiada por México. Martin Scorsese creó esta obra maestra que ganó reconocimiento mundial, pero México la condenó durante más de 15 años junto con Argentina y Chile. La película mostraba a Jesús dudando de su misión divina e imaginando una vida normal con María Magdalena, lo que enfureció a los sectores católicos conservadores mexicanos. Mientras que en Francia causó bombas incendiarias en cines, en México fue directamente prohibida sin debate. Estados Unidos y gran parte de Europa la proyectaron normalmente después de las controversias iniciales, pero México mantuvo la prohibición hasta mediados de los 90. La Iglesia Católica Mexicana pidió oficialmente su censura y el gobierno obedeció inmediatamente. La Naranja Mecánica, de 1971, tuvo un destino particular en México que no experimentó en otros países. Mientras Stanley Kubrick la retiró voluntariamente de Inglaterra por las copias de Crímenes Reales, México la prohibió por razones completamente políticas. Durante los gobiernos autoritarios mexicanos de los 70 y 80, la película fue censurada no por su violencia, sino por sus críticas al control gubernamental de las mentes ciudadanas. La película mostraba exactamente los métodos que algunos sectores del gobierno mexicano estaban usando: lavado de cerebro y control social. Estados Unidos la proyectó con clasificación X. Europa la debatió abiertamente, pero México la mantuvo prohibida durante décadas porque era un espejo demasiado incómodo del autoritarismo nacional. Holocausto Caníbal, de 1980, enfrentó una persecución especial en México que fue más allá de la censura normal. Ruggero Deodato creó esta película sobre una expedición en la selva amazónica, pero México la tomó como una ofensa personal contra Latinoamérica, mientras que otros países la prohibieron por violencia animal y contenido extremo. México la censuró especialmente por mostrar a los pueblos indígenas como caníbales primitivos. El gobierno mexicano la consideró una película racista que perturbaba estereotipos sobre las culturas prehispánicas. Colombia y Brasil también la prohibieron, pero México fue particularmente severo, considerándola un ataque directo contra la dignidad de los pueblos originarios mexicanos. Scarface, de 1983, causó una reacción única en México que otros países no experimentaron. Brian De Palma creó esta historia sobre el narcotráfico con Al Pacino, pero México la prohibió inmediatamente por razones que iban más allá de la violencia. La película mostraba demasiado claramente las conexiones entre el tráfico de drogas colombiano y la corrupción mexicana. Mientras Estados Unidos la clasificó como R y Europa la proyectó normalmente, México la censuró porque tocaba temas demasiado reales sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones mexicanas. La película predecía exactamente lo que estaba comenzando a pasar en México con los cárteles, por lo que su exhibición era políticamente peligrosa. Apocalypse Now, de 1979, enfrentó una censura específica en México por razones antiimperialistas. Francis Ford Coppola creó esta obra maestra sobre Vietnam, pero México la prohibió inicialmente no por su violencia, sino por su representación de la intervención militar estadounidense. Durante los años cuando México mantenía políticas oficialmente anti-estadounidenses, la película fue vista como propaganda que podría justificar futuras intervenciones militares de Estados Unidos en Latinoamérica, mientras que el resto del mundo la celebra como una crítica a la guerra. México la interpretó como una glorificación peligrosa del poder militar estadounidense. El Exorcista, de 1973, causó un fenómeno único en México que no se repitió con la misma intensidad en otros lugares. William Friedkin creó la película de terror más exitosa de la historia, pero México la prohibió durante años por considerarla genuinamente satánica. Mientras que en Estados Unidos causó desmayos y debates
pero se proyectó libremente, México la censuró completamente después de que la Iglesia Católica Mexicana la declarara espiritualmente peligrosa. Varios estados mexicanos la mantuvieron prohibida durante más de una década, argumentando que podía causar posesiones demoníacas reales. Europa la proyectó sin mayores problemas, pero México la trató como si fuera un ritual satánico disfrazado de entretenimiento. Lolita, de 1962, enfrentó una prohibición particularmente severa en México que duró décadas más que en otros países. Stanley Kubrick adaptó la novela de Nabokov, pero México la censuró no solo por su contenido sexual, sino por su representación de la pedofilia. Mientras que Estados Unidos y Europa la clasificaron para adultos y la proyectaron con restricciones, México la prohibió completamente hasta los años 90. La sociedad mexicana conservadora la consideró moralmente destructiva para la familia tradicional y grupos religiosos presionaron para que nunca se levantara la prohibición. Nace una estrella, de 1976, fue prohibida temporalmente en México por una razón absurda: su crítica a la industria del entretenimiento. Mientras que Estados Unidos la celebraba como una historia sobre Hollywood, México la censuró porque mostraba los aspectos más oscuros de la fama y el estrellato. Durante una época cuando México trataba de desarrollar su propia industria cinematográfica, las autoridades consideraron que la película podía desalentar a jóvenes talentosos mexicanos de buscar carreras artísticas. La prohibición duró solo unos meses, pero demostró cómo México interpretaba películas de maneras completamente diferentes al resto del mundo. Sal o Los 120 días de Sodoma, de 1975, fue la película más violentamente rechazada por México en la década. Pier Paolo Pasolini creó esta obra extrema basada en el Marqués de Sade, pero México no solo la prohibió, sino que amenazó con procesar penalmente a cualquiera que la distribuyera. Mientras que Italia y Francia la debatían como arte provocativo, México la declaró oficialmente contraria a la moral pública y peligrosa para la estabilidad social. La película sigue siendo prácticamente imposible de ver legalmente en México hasta el día de hoy. Taxi Driver, de 1976, enfrentó censura en México por razones políticas únicas. Martin Scorsese creó esta historia sobre alineación urbana con Robert De Niro, pero México la prohibió temporalmente porque mostraba demasiado claramente los efectos de la pobreza y la marginalidad urbana. Durante una época de crecimiento económico aparente, las autoridades mexicanas no querían que se exhibiera una película que recordara a los espectadores los problemas sociales que el gobierno pretendía haber resuelto. Estados Unidos la nominó al Oscar, pero México la mantuvo fuera de los cines durante más de un año. Amores Perros, de 2000, representa un caso reciente y extraño. Aunque era una película mexicana dirigida por Alejandro González Iñárritu, fue coproducida por estudios de Hollywood y enfrentó resistencia en algunos estados mexicanos. La película mostraba la violencia urbana de Ciudad de México de manera tan cruda que varios gobiernos estatales presionaron para limitar su exhibición. Mientras que ganaba reconocimiento internacional y premios en Cannes, algunas autoridades mexicanas la consideraban dañina para la imagen turística del país. El Padrino, de 1972, tuvo problemas específicos en México relacionados con su representación de la criminalidad organizada. Francis Ford Coppola creó esta obra maestra sobre la mafia italiana, pero México inicialmente la censuró porque las autoridades temían que pudiera inspirar el crecimiento de organizaciones criminales mexicanas. Durante los años 70, cuando México comenzaba a enfrentar problemas serios con el crimen organizado, la película fue vista como un manual de operaciones para futuros delincuentes. La prohibición duró poco, pero mostró la paranoia gubernamental sobre el poder del cine para influir en el comportamiento criminal. Pero la historia de la censura mexicana no termina ahí. Estas prohibiciones revelan patrones
culturales y políticos profundos que definieron a México durante décadas. La censura religiosa, encabezada por la poderosa Iglesia Católica Mexicana, fue responsable de prohibir no solo películas obviamente controversiales, sino también obras que cuestionaban la autoridad moral tradicional. La censura política, por otro lado, reflejaba las inseguridades de un gobierno que se sentía constantemente amenazado por la influencia cultural estadounidense. Lo más fascinante es cómo estas prohibiciones a menudo tenían el efecto contrario al deseado. Películas como La Última Tentación de Cristo se volvieron más deseadas precisamente porque estaban prohibidas. Se crearon mercados negros de copias piratas, proyecciones clandestinas en universidades y un aura de misterio que aumentaba exponencialmente el interés público. La censura se convertía en la mejor publicidad posible. Durante los años 80 y 90, México vivía una tensión particularmente entre dos fuerzas. Por un lado, la presión de grupos conservadores y religiosos que querían mantener los valores tradicionales. Por otro lado, una juventud cada vez más conectada con la cultura internacional que exigía acceso a las mismas películas que se veían en Estados Unidos y Europa. Esta tensión creó un sistema de censura inconsistente donde algunas películas extremadamente violentas pasaban sin problemas, mientras otras con contenido sexual o religioso enfrentaban prohibiciones totales. El caso más absurdo de todos fue cuando las autoridades mexicanas prohibieron películas que ni siquiera habían visto. Funcionarios tomaban decisiones de censura basándose únicamente en reportes de prensa internacional, descripciones de segunda mano o presión de grupos religiosos. Esto llevó a situaciones ridículas donde películas relativamente inofensivas eran censuradas por malentendidos, mientras que otras genuinamente controversiales pasaban desapercibidas. La tecnología también jugó un papel crucial en la evolución de la censura mexicana. Durante los años 70 y 80, cuando las copias de películas eran físicas y costosas, las prohibiciones gubernamentales eran efectivas, pero con la llegada del video casero, las copias piratas y eventualmente el Internet, mantener películas fuera del alcance del público mexicano se volvió prácticamente imposible. La censura evolucionó de prohibiciones totales a sistemas de clasificación más sofisticados.